Buenas, en esta ocasión presentamos un video para dar a conocer nuestro trabajo de grado, el cual tiene como título Implementación del ecosistema digital de Google educativo para el desarrollo del pensamiento aleatorio a través de gráficos estadísticos en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, del municipio de Moñitos, Córdoba. Los maestrantes que participaron de la investigación son Osler Garay Merlano, Edgar Renal Julio y Jaiber Osorio Benítez. Y nuestra directora de trabajo de grado, la doctora Gloria Lucía Guzmán Aragón, de la Universidad de Cartagena. Esto para el programa de maestría en recursos digitales aplicados a la educación. Para el planteamiento del problema tuvimos en cuenta tres aspectos básicos. El primero es la crisis en el logro de desempeños y competencias del componente aleatorio, basándonos en el PEI institucional y en el resultado de las pruebas internas. Como segundo ítem, tenemos que los estudiantes no formulan inferencias ni justifican razonamientos, ni mucho menos conclusiones con información estadística. Y como tercer ítem, que la población estudiantil se encuentra ubicada en los niveles insuficientes y mínimos en el área de matemáticas. Estos dos últimos basándonos en las pruebas internas, las pruebas IFES y las pruebas saber de grado noveno. Como antecedentes encontramos tres grupos, los internacionales, los nacionales y los locales. En los internacionales tenemos en primera instancia a Cárdenas y Vega en Venezuela en el año 2015, quienes proponen un estudio sobre la enseñanza de las matemáticas básicas en un entorno e-learning con el propósito del uso de un OVA en diferentes programas académicos para la enseñanza de las matemáticas. En segunda instancia tenemos a Páez y Santos en México para el año 2020 con un estudio sobre el uso de la tecnología por estudiantes en la resolución de problemas matemáticos, transformando artefactos tecnológicos en herramientas matemáticas. Por último, tenemos a Blanch y García en España en el año 2016, quienes publicaron un artículo científico llamado TecnoChess como propuesta para trabajar las competencias matemáticas a través del juego del ajedrez. En los nacionales encontramos a Rodríguez en la región Caribe en el año 2013 con un estudio sobre entornos virtuales como estrategia para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Encontramos a Carmona y Cruz en el año de 2016 con una estrategia de investigación para una maestría sobre los niveles de comprensión de la información contenida en tablas y gráficos estadísticos. Encontramos a Zuluaga en Medellín en el año 2020, que propusieron un estudio para maestría ITIC sobre ambientes virtuales de aprendizaje en clases de matemáticas. Y en los locales encontramos a Spitia en Cerete de Córdoba en el año 2018, con un estudio sobre el impacto del uso de entornos tecnológicos móviles en el aprendizaje de las matemáticas en educación media. A Ceballos en Montería en el año 2021 con un OVA con el uso de Scratch como herramienta de estrategia tecnopedagógica para desarrollar competencias de razonamiento matemático. Y por último, tenemos a PAES en Puerto Escondido en el año 2021 con una estrategia didáctica para el fortalecimiento de la competencia de resolución matemática en estudiantes de grado undécimo en la institución educativa San José del Pantano. Para la justificación, tuvimos en cuenta tres elementos. El primero de ellos, que la estadística siempre hace visible lo que no es visible, es decir, lo que no ha sucedido, según Devlin en el año 2023. En segunda instancia, partimos de que la estadística es parte de la herencia cultural, es algo necesario y deseable para todo ciudadano de este siglo, según el programa Todos Aprender en 2021. Y por último, la estadística, que es importante para comprender fenómenos de la vida diaria, por ejemplo, más que todo en las épocas de elecciones. Esto según el Ministerio de Educación Nacional en 1998. Objetivos, tenemos el objetivo general, que es implementar el ecosistema digital de Google Educativo como estrategia tecnopedagógica para el fortalecimiento del pensamiento aleatorio, mediante la lectura inferencial e intertextual de gráficos estadísticos en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen.
y de él se desprenden los 4 específicos, que el primero es identificar el nivel de desarrollo del pensamiento aleatorio. El segundo es diseñar una propuesta tecnopedagógica mediada por Google Educativo. El tercero, desarrollar la propuesta tecnopedagógica. Y el cuarto, que en este caso es evaluar los desempeños adquiridos por los estudiantes del grado noveno. En los supuestos y constructos encontramos 2 supuestos, que es que la estrategia contribuirá al mejoramiento de los procesos de la lectura e interpretación de gráficas, y que el desarrollo de competencias por medio de las TIC permite transformar la enseñanza-aprendizaje en el área de matemáticas. Como constructos tenemos la estadística matemática, sentido, componentes y desarrollo a partir de los postulados de Botanero y Díaz. La mediación tecnopedagógica para la enseñanza efectiva de las matemáticas, en específico el pensamiento aleatorio, y la atención del entorno y cotidianidad de los estudiantes para transponer el conocimiento científico-matemático al entorno sociocultural de los participantes según Chevalar. Los alcances y limitaciones. Tenemos entre los alcances que el pensamiento aleatorio es fundamental en la interpretación de situaciones reales. El pensamiento aleatorio deriva de la capacidad que tiene el estudiante para emitir juicios valorativos y críticos a los datos y gráficas. Que la acción tecnopedagógica que tributa en la motivación hacia el aprendizaje integral de las ciencias matemáticas con los estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Encontramos 2 limitaciones. La primera es el acompañamiento pedagógico extraescolar que reciben los estudiantes, y que dada que esta propuesta se presente como un proyecto de actividad extracurricular de financiamiento autónomo, se considera necesaria la compañía de los cuidadores. Para el marco de referencia, en este caso, debemos recordar nuestro título, el cual se enfoca en fortalecer el pensamiento aleatorio a través de gráficos estadísticos haciendo uso del ecosistema digital de Google. En el marco contextual, encontramos que la institución educativa Nuestra Señora del Carmen se encuentra ubicada en el departamento de Córdoba, en el municipio de Moñitos, específicamente en el corregimiento Bajo del Limón, ubicada en zona rural de difícil acceso. Su comunidad en su mayoría es afrodescendiente de los estratos 1 y 2, y a la actividad económica que más se dedican es la agricultura y los oficios varios. Los padres de familias de los educandos en lo general son analfabetas y algunos bachilleres. Y en esta comunidad el acceso a las tecnologías, el internet es muy limitado. El marco de referencia del presente trabajo de grado se sustentó en los siguientes aspectos constitucionales y leyes nacionales. En el ámbito internacional, en 2015, en el marco de acción de la UNESCO, junto con la UNICEF y el Banco Mundial, plantean en su agenda en educación hasta 2030 disminuir la brecha tecnológica y el acceso a la información de los países latinoamericanos como objetivo primordial. En cuanto al ámbito nacional, la Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 27, nos habla de la libertad de enseñanza. En el artículo 67 nos dice que la educación es un derecho y un servicio público con función social. En el artículo 70 nos habla sobre el deber del Estado de promover y fomentar el acceso a la cultura en igualdad de condiciones. De igual manera, la Ley General de Educación, que nos brinda las bases a aplicar en los diferentes establecimientos educativos del país en conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia. Y la Ley 1341 de 2009, por la cual se definen los principios y conceptos de la información y la organización tecnológica de la información y las comunicaciones, y se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones. Bueno, dentro del marco teórico tenemos algunos conceptos fundamentales como es sentido estadístico, alfabetización estadística, razonamiento estadístico y pensamiento estadístico y cómo desarrollarlo en nuestros estudiantes. Estos conceptos han sido muy trabajados por autores como Batanero, Uvilla, Rodríguez, Salazar, López, Cursi, entre muchos otros. El sentido de la estadística lo definen como esa forma en la que uno percibe la realidad de las cosas teniendo en cuenta el estudio de datos. La alfabetización estadística como la capacidad para interpretar
evaluar críticamente, expresar ideas con respecto a la información estadística. Razonar estadísticamente implica establecer conexiones, plantear preguntas adecuadas, diseñar y analizar experimentos utilizando métodos apropiados. Para desarrollar el sentido o el pensamiento estadístico en nuestros estudiantes, debemos de basar nuestras clases de estadística en proyectos donde el estudiante, donde nosotros le podemos plantear las situaciones o ellos mismos las pueden escoger libremente, afrontando ellos, resolviendo situaciones que se le puede presentar en la vida cotidiana. Dentro del marco conceptual tenemos otras definiciones ya un poco más comunes, como son la estadística, que ya creo que la mayoría de la gente sabe que es la ciencia pues, que recolecta, organiza, analiza, interpreta, organiza los datos. Está la población, que es el conjunto de individuos al cual se va a hacer un estudio. La muestra, que es cuando la población es demasiado grande, nosotros tenemos que escoger un pequeño grupo significativo de la población. La variable, que es como ese atributo o esa cualidad, eso que nosotros queremos analizar. Las frecuencias estadísticas, que son pues los datos, cuántas veces se repiten y toda esa situación de cosas. Y las gráficas estadísticas, que es pues una forma de organizar, de representar la información y actualmente creo que casi en todas partes nosotros podemos ver gráficas estadísticas donde se sintetice información. Bueno, a continuación explicaré brevemente la ruta metodológica que se seguirá para dar solución a la problemática planteada y lograr los objetivos propuestos. El enfoque de esta investigación es un enfoque cualitativo, para el cual es necesaria una inmersión inicial, conocer el entorno, identificar informantes, definir pertinencia según objetivos a alcanzar, según Hernández, Fernández y Batista en 2014. El tipo de investigación es acción pedagógica, la cual permite generar conocimiento pedagógico y lograr cambios significativos en el desarrollo curricular a través de experiencia compartida, analizada y discutida en conjunto. La población para esta investigación son directivos, docentes, y estudiantes y padres de familia de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, ubicada en el municipio de Moñito, departamento de Córdoba. Y para la muestra se utilizaron 32 estudiantes de grado noveno de básica secundaria, provenientes de hogares de bajos recursos en estratos 1 y 2. Los padres de familia de estos estudiantes son o tienen bajo nivel de educación y se dedican principalmente a labores del campo. Y docentes de matemáticas como informantes de los procesos de enseñanza. Las categorías y variables, bueno, para el objetivo 1, la categoría es el pensamiento aleatorio y como subcategoría pues encontramos el uso de gráficos en contexto, la interpretación de tablas y gráficas, el análisis de gráficos y el uso apropiado de medidas. Para el segundo objetivo, la categoría es la estrategia tecnopedagógica, como subcategoría el conocimiento TIC y el uso de plataformas digitales. El objetivo 3, ecosistema de Google educativo, como subcategoría Classroom, desarrollo de pensamiento aleatorio. Para el objetivo 4, el impacto de herramientas en el proceso de aprendizaje. Y como subcategoría la usabilidad de las herramientas, avance significativo en el aprendizaje, el grado de aceptación de las herramientas. La técnica e instrumentos de investigación fueron la observación, para la cual utilizamos el diario de campo. Para la entrevista semiestructurada utilizamos un cuestionario y para la prueba diagnóstica un taller pedagógico. En cuanto a la validación de los instrumentos, tuvimos 3 expertos. El experto 1, el matemático y magíster en matemática Calixto Rena Julio. El experto 2, la estadista y magíster en análisis y visualización de datos, Lili Bautista Arellano. Y como experto 3, el licenciado en Ciencias Sociales y magíster en Educación, Juan Sánchez Oviedo, pues quien validaron los instrumentos utilizados. Para la fase de la investigación, pues la fase 1, pues la fase diagnóstica, con esta cumplimos el objetivo 1. Para la fase 2, la fase de diseño, con esto cumplimos el objetivo 2.
En la fase 3 es la fase de intervención. Para esto el objetivo 3. Y por último, la fase de evaluación, con la cual damos cumplimiento al objetivo 4 planteado. Bueno, dentro del capítulo 4 de nuestra intervención se llevó en la siguiente fase. Primero, la prueba pretest. Segundo, el diseño de la propuesta pedagógica. Tercero, la alfabetización digital. Cuarto, la implementación, propuesta pedagógica. La evaluación de desempeños y evaluación de la propuesta. En la prueba pretest, tanto como en la entrevista semiestructurada que se le hizo al docente que les da clase a los niños, pues se pudo observar que hay muchas falencias. Miren que, por ejemplo, en esta prueba dice que en superior no hay ni siquiera un estudiante, en alto solamente 6 estudiantes, que es 6%, que que equivale a 2 estudiantes. En el básico, el 35%, y pues deficiente o una valoración baja, el 59%, que es más de la mitad de los estudiantes. Luego de la prueba, pues se diseñó la propuesta, la cual se hizo en Google Classroom y que además se utilizaron muchas otras herramientas tecnológicas como fue correo, correo electrónico, páginas como Live Worksheet, editor de textos, hojas de cálculo, entre otras. Bueno, cuando se hizo la implementación, primero pues se les dio a los estudiantes ciertos tips, pues, se les enseñaron algunas cosas pues para que ellos también tuvieran en cuenta a la hora de empezar a resolver la prueba. En la prueba final pues ya vimos un resultado positivo. Miren que en superior ahora fue del 9%, que equivale a 3 estudiantes aproximadamente. En alto, un 53%, 17 estudiantes. En básico, un 25% y en bajo, pues un 13%. Fíjense que anteriormente bajo era el 59%. Aquí pues se hace una comparativa entre los resultados de la prueba diagnóstica y los resultados de la prueba final. Fíjense que en superior, en la prueba final sí hubo algunos estudiantes, hubo 3 estudiantes, pero en la prueba inicial no hubo. En alto, pues la mayoría, se concentró la mayoría de los estudiantes en la prueba final, en la prueba diagnóstica poquitico. Y ahí pueden seguir observando pues, los resultados. Bueno, para la evaluación de la propuesta se hizo un cuestionario a los estudiantes, donde debían ellos expresar su parecer sobre esta, si era inadecuada, satisfactoria o excelente. Y pudimos ver que la mayoría dijo que la propuesta como tal les pareció excelente y otro porcentaje resultó siendo satisfactorio. Para el análisis, conclusiones y recomendaciones, tenemos que, según la prueba diagnóstica, los estudiantes tenían una dificultad inicial para leer gráficos. En cuanto a los docentes, la falta de creatividad didáctica y poco uso de recursos TIC. Con la implementación de la estrategia pudimos analizar que se hace necesario integrar tecnologías digitales a la didáctica matemática y poner al estudiante como actor principal de su proceso. De la misma forma, tratar de que estos adquieran las habilidades digitales para que así sean capaces de enfrentarse a nuevos desafíos y solucionar problemas. Con base en el examen final o en la prueba final, pudimos analizar que hubo un avance significativo en los estudiantes, mayor apropiación de los contenidos y mayor seguridad para afrontar los retos propuestos. Como conclusiones, el grupo llegó a las siguientes. Primero que todo, que hubo transferencia de aprendizaje, porque los estudiantes se apropiaron de los mismos, de todos los conocimientos y los pusieron en prácticas. Hubo un mejoramiento de las prácticas educativas, se hicieron más innovadoras, más atractivas para los estudiantes. El grupo concluye que las tecnologías de la informática y la comunicación y los recursos educativos digitales son una pieza clave en los procesos de enseñanza y aprendizaje como agentes dinamizadores. Que el ecosistema digital de Google es un garante de resultados positivos.
pues lo pudimos evidenciar con la aplicación del curso virtual. Y por último, concluimos que las nuevas generaciones necesitan técnicas y métodos innovadores en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como recomendaciones, el grupo realiza 3 de ellas. La primera, que es divulgar los resultados obtenidos, dando a conocer las fortalezas de estos procesos. La segunda recomendación es que se deben explorar otras plataformas virtuales que contribuyen a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y por último, la necesidad de capacitar a los docentes sobre el uso de las nuevas estrategias, más que todo las que tienen que ver con la parte tecnológica. Para ingresar al curso virtual se hace a través de este siguiente link y con una cuenta de Google o de Gmail se puede acceder sin necesidad de ningún permiso. Aquí tenemos algunas evidencias fotográficas de los estudiantes trabajando en el curso. Aquí también podemos ver el profesor o tutor dando las orientaciones a través de un proyector o de una pantalla gigante hacia los estudiantes. Y por último tenemos las referencias bibliográficas que se usaron en la realización de esta sustentación más que todo. A continuación haremos un breve recorrido por el curso virtual. Bueno, esta es la interfaz del curso. Se llama Curso Virtual Matemáticas Noveno y pues de acuerdo al título del trabajo de investigación, pues está enfocado en el análisis de gráficos estadísticos. Tiene 6 actividades donde van de forma ascendente, de abajo hacia arriba. La primera es pues el análisis de la prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica donde podemos observar pues el documento que los estudiantes deben resolver y enviarlo ya sea por correo o cargarlo aquí mismo. La segunda podemos observar, la segunda tarea es del análisis de variables estadísticos. También aquí les explica brevemente qué es lo que deben resolver. Primero dice ver videos, tipos de variables estadísticas, cuantitativas, cualitativas, preguntas, inquietudes al docente y responder la actividad del link, Xlink. Y ya eso es todo. Y así son todas las otras actividades. Muchas gracias.